En el año 1522, mientras el bullicioso puerto de Sevilla seguía siendo testigo del ir y venir de barcos españoles en sus rutas comerciales hacia las Américas, África y la India, algo misterioso y asombroso se cernía en el horizonte. Entre la multitud de embarcaciones familiares y comerciantes, emergió un buque solitario, la Victoria, como un fantasma del pasado. Pero lo que hacía que esta embarcación fuera única y cautivadora no era su apariencia, sino la proeza increíble que había logrado. La Victoria había regresado después de completar algo inimaginable, la primera circunnavegación del globo terráqueo. Pero a diferencia de una llegada triunfal, la nave mostraba signos evidentes de los desafíos inimaginables que había enfrentado en su épico viaje. Su capitán, el intrépido Fernando de Magallanes, no estaba entre los supervivientes, había perdido la vida en las lejanas Filipinas, y junto a él, gran parte de su tripulación había perecido también, dejando solo a un puñado de hombres para contar la historia. De los 270 valientes hombres que habían zarpado 3 años atrás, solo 18 regresaron, emaciados, hambrientos y cubiertos de harapos. Aunque sus rostros reflejaban el desgaste y el sufrimiento, sus ojos brillaban con el brillo de quienes han presenciado maravillas inimaginables y superado innumerables peligros. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. En este vídeo exploraremos la aterradora historia del viaje de Magallanes y el motivo por el cual la mayoría de tripulantes fallecieron. Fernando de Magallanes fue un hombre portugués que navegó bajo el financiamiento de la corona española, algo común en la época de la exploración. Al igual que Cristóbal Colón, quien era genovés, pero navegó a las Américas desde España con subvención del país español. Tanto Portugal como España buscaban a los marineros más experimentados y con un historial comprobado, haciendo inversiones seguras. Magallanes en particular tenía antecedentes impresionantes, viajando alrededor del Cabo de Buena Esperanza y participando en batallas navales en el Océano Índico, antes de cumplir 27 años. A los 31 influyó en la conquista portuguesa de Malasia y la adquisición de valiosas especias. Sin embargo, se desencantó con Portugal cuando el rey se negó a pagarle lo que creía merecer después de tanto tiempo en el mar. Por esta razón, decidió llevar sus talentos a España, donde fue recibido por el rey Carlos I. El 20 de septiembre de 1519, Magallanes partió de Sevilla con 5 barcos, el San Antonio, la Concepción, la Victoria, el Santiago y la Trinidad, además de su tripulación de 270 hombres en busca de una ruta hacia las islas del Pacífico, donde se encontraban valiosas especias y otros recursos que podían ser explotados. Lo que nunca imaginaron es que este viaje los llevaría a recorrer más de 60.000 millas, siendo una época aterradora para recorrer tantos kilómetros con la poca tecnología y buenas condiciones de la época. El viaje de Magallanes comenzó con problemas casi de inmediato. A pesar de que el trayecto estaba financiado y zarpó de España, menos de 2/3 de la tripulación era española. Magallanes mismo era portugués, otros 24 compatriotas y 27 italianos formaban parte de la flota. Esta mezcla de nacionalidades sembraba discordia entre las filas. Los funcionarios españoles habían obligado a Magallanes a aceptar a un noble español llamado Juan de Cartagena como su segundo al mando. Cartagena daba órdenes a espaldas de Magallanes, lo que no le gustaba al capitán, por lo que arrestó y degradó al noble español, siendo un acto que tendría graves repercusiones para el resto del viaje. Para entender esta rivalidad entre españoles y portugueses, debemos retroceder en el tiempo, a cuando la península ibérica estaba controlada por el califato omeya. Durante siglos, los musulmanes lideraban gran parte de la región, pero los reinos cristianos comenzaron a surgir y a luchar por el liderazgo del territorio. La Reconquista, como se llamó a este periodo de batallas, duró siglos y finalmente vio la independencia de Portugal en 1143. La de España fue más prolongada, y no fue hasta el siglo XIX que se estableció oficialmente el nombre de dicho país. Después de que Cristóbal Colón llegó a América, España y Portugal se dieron cuenta de que necesitaban establecer algunas reglas para dividir las nuevas tierras. Es por eso que en 1494 firmaron el Tratado de Tordesillas, que trazaba una línea a lo largo del Océano Atlántico desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, con España teniendo derecho a todo el oeste de la línea y Portugal a todo el este. Sin embargo, había un problema con el tratado. La Tierra es redonda. Aunque muchos creen que Colón intentaba probar que la Tierra era redonda, los griegos del siglo III a.C. ya habían descubierto este hecho. La creencia en la Tierra plana solo se popularizó después de que una biografía de Colón escrita por Irving Washing afirmaba erróneamente que el explorador estaba tratando de refutar esta teoría medieval. La cartografía de la época no era muy precisa, lo que llevó a muchas enmiendas y violaciones del tratado. España colonizó las Filipinas, que estaban al oeste de la línea de Zaragoza, bajo jurisdicción española, mientras
mientras que Portugal colonizó Brasil, que estaba al oeste de la línea de Tordesillas y por lo tanto pertenecía a España. La rivalidad entre ambos países por el control de las áreas recién descubiertas del mundo fue feroz, y la expedición de Magallanes fue solo una de las muchas que se llevaron a cabo en este contexto histórico. Volviendo al viaje, cuando la flota llegó a la costa oeste de Sudamérica, se enfrentaron a una serie de dificultades. El grupo viajaba hacia el sur a lo largo de la costa, buscando durante meses una ruta hacia el oeste en el Pacífico, que sabían que existía en algún lugar. Sin embargo, cuanto más al sur iban, más frío hacía. Era abril, el comienzo del invierno en el hemisferio sur, y frente a la costa de la Patagonia, había hielo y nieve por donde quiera que miraban. En este ambiente hostil, Juan de Cartagena, resentido por su degradación, organizó un motín contra Magallanes. Se desarrolló una batalla naval entre los 5 barcos de la flota, con los capitanes de la Victoria y la Concepción uniéndose a Cartagena para intentar arrebatar el control de la flota a Magallanes. Sin embargo, no tuvieron éxito, y Fernando acabó dejando al español abandonado en una isla en algún lugar de la costa. El destino de Cartagena es desconocido, pero se cree que tal vez acabó asimilando la cultura indígena de allí, o murió congelado. Después de recuperar el control, Magallanes continuó avanzando, pero el peligro no había terminado. Durante meses, tuvieron que detener su viaje debido a los glaciares que bloqueaban su camino, perdiendo a uno de sus barcos en una tormenta violenta. En octubre, encontraron el estrecho que habían estado buscando. Pero cuando lo atravesaron, se enfrentaron a olas gigantes y vientos feroces que pusieron a prueba su coraje y determinación. Después de este episodio, este lugar se llamaría el Estrecho de Magallanes en honor al capitán. El Océano Pacífico, mucho más grande de lo que se pensaba en ese momento, fue una pesadilla para la tripulación. Navegaron durante unos 100 días, perdiendo a muchos miembros debido al escorbuto, con dientes pudriéndose y encías inflamadas. Lo que impedía a los navegantes comer, los suministros disminuyeron rápidamente, y la tripulación se vio obligada a alimentarse de serrín y galletas llenas de excremento de rata que se habían podrido. Finalmente, el 6 de marzo de 1521, encontraron tierra en las Islas Marianas, donde pudieron reabastecerse antes de dirigirse a las Filipinas. Allí, en la isla de Limasagua, intentaron cristianizar a los nativos y recolectar clavos. Sin embargo, en la cercana isla de Mactán, algunos indígenas no estaban dispuestos a aceptar a los españoles ni su religión. Fue entonces cuando el capitán decidió obligarlos a someterse a Jesús usando la fuerza de las armas, pero los isleños les dieron una dura batalla liderados por un jefe conocido como Lapu-Lapu. Por desgracia, Magallanes murió en la contienda, y los supervivientes europeos huyeron, dejando los restos del portugués en la isla con un destino desconocido. El resto de la flota, tras perder 2 de sus 3 barcos en el arduo viaje, cojeó de isla en isla durante un tiempo, enfrentando desafíos inimaginables en alta mar. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación y la incertidumbre, la esperanza no se desvaneció por completo. La nave Victoria, comandada ahora por el valiente Juan Sebastián Elcano, emergió como un faro de perseverancia y determinación. El viaje de regreso a España fue una odisea inimaginable. Los hombres a bordo de la Victoria lucharon contra tempestades despiadadas, mares infestados de piratas y un agotamiento físico y emocional que pondría a prueba la resistencia de cualquier ser humano. Pero a pesar de todo, nunca perdieron de vista su objetivo: dar la vuelta al mundo. Después de más de 3 años en el mar y sufriendo innumerables penurias, la Victoria finalmente alcanzó las costas de España en septiembre de 1522. Solo quedaban 18 hombres de los más de 200 que habían partido en busca de la ruta occidental a las Molucas. Aunque diezmados en número, estos intrépidos marinos se habían convertido en los primeros seres humanos registrados en circunnavegar el globo terráqueo en un solo viaje. ¿Crees que podrías haber sobrevivido? Si te ha gustado este vídeo, entonces no te puedes perder nuestro vídeo más reciente, seguro que te gustará. Recuerda darle like y suscribirte para más vídeos como este.